Hola, bienvenidos al conversatorio. Vamos a estar repasando la lección y hoy tengo a dos invitados. De mi lado izquierdo está Germán Bocanegra. Bienvenido, Germán. Hola, Keila, muchas gracias. ¿Qué Y de tal? mi lado derecho, Jaciel Robles. Gracias, Bienvenido. gracias por la invitación. Contento de estar aquí otra vez. Perfecto, muy bien. Y hoy vamos a estar repasando el estudio de esta semana, que es el mensaje de la cruz. Y el versículo nos dice que el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Sabemos que los romanos pues sentían un desprecio por la cruz, ¿verdad? Era para ellos algo tan detestable que ni siquiera querían pensar en ello. Pero recordemos que Pablo, él escribía y enfatizaba mucho el mensaje de la cruz. Él nos escribe aquí en Corintios que él es poder de Dios. Para Pablo, la cruz es un instrumento de reconciliación entre Dios y el hombre. Es el símbolo supremo de la humildad de Jesús. ¿Qué podemos repasar aquí o explicar de esta parte? Bien, me gustaría poner un poco de contexto. Para este momento, Pablo venía de pasar un episodio interesante en Grecia, en Atenas, donde había adaptado su estrategia al entorno en el cual se encontraba. Así que trató la ciencia con la ciencia, la filosofía con la filosofía. Sin embargo, pareciera que el resultado de ese esfuerzo que hizo no fue muy positivo, fue muy escaso. Entonces, a partir de ese momento, Pablo toma la decisión de cambiar de estrategia y él se propone de ahora en adelante predicar únicamente a Cristo. Desde entonces, el centro de su mensaje iba a ser Cristo crucificado, ¿verdad? Si bien para los romanos era algo irracional, o sea, pensar que había algo glorioso en la cruz, para los judíos también, porque ellos tenían la idea bien arraigada de que el Mesías vendría como un libertador político, no como un libertador espiritual. Era tanta la incomprensión que tenían teológica, que llegaron a anhelar más esa libertad política de los romanos que la libertad espiritual del pecado, sino que la Biblia en todo momento profetizó que Jesucristo, el Mesías, vendría para liberarlos del pecado. Y entonces Pablo hace ese esfuerzo de centrar su predicación en la cruz, ¿no? Y nos dice, lo más importante del mensaje va a ser siempre la cruz. La cruz como la máxima expresión del amor de Dios, la cruz como la máxima expresión del poder de Dios, y la cruz como ese factor unificador de los judíos y de los gentiles. Siguiendo la línea que puso Hasi de Pablo y de la relación que tiene con la predicación de la cruz y de cómo lo utiliza como un instrumento de reconciliación entre Dios y el hombre, me gustan unas citas del ángel de White que dice aquí: apreciáis tan profundamente el sacrificio hecho en el Calvario, que todos estáis dispuestos a subordinar todo otro interés a la obra de salvar almas. El cristiano no desea vivir para sí, se deleita en consagrar el servicio del Maestro, todo lo que posee y es, le impulsa el deseo inefable de ganar almas para Cristo. Esto me impactó mucho porque siento que a veces somos unos cristianos que estamos muy tranquilos en nuestra zona de confort dentro de la iglesia y no buscamos llegar más allá con las personas que conocemos o tenemos pláticas diariamente, ¿no? O sea, a veces simplemente un saludo y ya, pero está interesante cómo Pablo profundiza la importancia de también nosotros dar a conocer ese mensaje de las formas que podamos, incluso con cualquier extraño o más que nada con los amigos que tú tienes confianza, ¿no? Siento que esto es un punto que me gustó de esta parte, ¿no? Del domingo. Sí, sobre todo la responsabilidad que nosotros tenemos, como dice Germán, de decirle al mundo de esa esperanza, de la gracia del amor de Dios. Y también aquí podemos analizar el Evangelio de la Cruz. Y de igual forma, pues Pablo recalca, ¿verdad? Que el mensaje de la cruz es poder para nosotros. Y aquí en Primero de Corintios, pues Pablo aborda el contraste entre la necesidad humana y la sabiduría divina. La cruz nos dice que tiene el poder de mostrar lo peor del hombre y lo mejor de Dios. O sea, hay que recalcar eso también. O sea, ¿qué podemos analizar aquí de esta parte? Yo creo que se refiere a lo peor, está bien interesante, ¿no? Lo peor del hombre y lo mejor de Dios. Lo peor del hombre en el hecho de cómo
despreciaban la cruz tanto que pusieron a un Salvador ahí, ¿no? O sea, yo siento que eso resalta lo peor de que cómo la ira los inundaba en ese tiempo y literal, creo que, o sea, escogieron que el Mesías, que la verdad no tenía ninguna culpa, o sea, solo lo echaron porque sí y dejaron libre a Barrabás, creo que estamos correctos. O sea, creo que eso demuestra lo peor del hombre. Y lo mejor de Dios es que a pesar de que sus hijos mismos lo hayan puesto ahí, tuvo el amor porque, o sea, los perdonó, ¿verdad? A pesar de que hayan hecho eso. Y eso es lo mejor de Dios, que tuvo ese amor y que nos perdonó. Yo siento que ese es el contraste. No sé si Hasi tenga otra opinión igual al respecto. Sí, Pablo cuando... es interesante como la habilidad que tenía Pablo, porque en cada carta que él escribe a sus lectores busca solucionar o abordar un problema. En el caso de Corintios, de la iglesia de Corinto, eh, parece que, bueno, eso los teólogos coinciden que el principal problema es que esta iglesia sentía una fascinación por la cultura griega y su constante búsqueda de sabiduría. Y esto había tenido como una consecuencia que dentro de la iglesia se adoptaran conductas que no iban de acuerdo a los principios cristianos, ¿verdad? Había división, había inmoralidad sexual, incesto, pues cuestiones relacionadas con el matrimonio también. Y entonces Pablo, conociendo el contexto o la raíz del problema, decide contrastar la sabiduría, ¿no?, con la necedad humana. Y parece que retoma lo que ya se había mencionado en Proverbios, ¿no? Entonces, aquí el contraste o la definición que hace Pablo de la necedad y humana versus la sabiduría divina va en sintonía con lo que menciona Proverbios. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y hace un contraste: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En otras traducciones como necedad, ¿no? Entonces esa insensatez, esa necedad es directamente opuesta al carácter divino, ¿no? Y Pablo está en sintonía precisamente con lo que enseña previamente la Biblia. Así es, y la cruz pues desafía a todo poder terrenal o infernal, también nos dice aquí, nos declara que pues sabemos que esto va a acabar, ¿verdad? Esta lucha espiritual que nosotros pues conocemos, sabemos que va a acabar. La cruz es el centro de toda la autoridad y de ella pues toda autoridad procede. El gran centro de atracción porque en ella Cristo entregó su vida por la raza humana. O sea, ahí debemos nosotros de meditar siempre que lo que Dios hizo por la humanidad, o sea, el sacrificio tan grande de amor que el mismo Dios hizo para venir y morir por nosotros, que nosotros hayamos alcanzado la gracia de nuestro Dios, que Él vino a la tierra, se hizo hombre y dio su vida para salvar a la humanidad. Entonces, ese mensaje es el que nosotros debemos de tener siempre presente y sobre todo también, como lo estábamos comentando ahorita, compartirlo con las demás personas, porque hay muchos allá afuera que no conocen este mensaje, o sea, que ellos no saben realmente el significado del sacrificio de nuestro Dios. Entonces, ese sacrificio fue ofrecido con el propósito de restaurar al hombre a su perfección original, que es como Dios, como desde el principio se tuvo que haber sido, ¿no? Pero pues el pecado que entró en este mundo, pues hizo que todo eso cambiara. Y pues fue ofrecido para concederle una completa transformación del carácter. Nosotros como seres humanos, pues el pecado que existe en nosotros, pero podemos tener esa transformación día con día de nuestro carácter, porque Dios quiere que nos asemejemos a Él. O sea, por eso nosotros debemos de estar en comunión con Dios, aceptar ese sacrificio y arrepentirnos de nuestros pecados e irnos transformando para poder en algún punto pues retomar, ¿no?, lo que en un principio Dios quería para la raza humana, que es la perfección. Entonces aquí también pues podemos también recalcar necedad para los que perecen. Aquí la necedad humana se contrasta, ¿verdad?, la necedad humana con la sabiduría divina. Pero Pablo afirma que la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, como lo dije al principio.
Entonces, en Corintios, pues nos hace una pregunta también aquí. ¿Cómo nos ayudan estas referencias a la necedad a comprender lo que Pablo quiso decir cuando afirmó que el mensaje de la cruz es necedad para los que se pierden? ¿Qué podemos entender aquí de esta parte de la lección? Sí, si entendemos que la necedad es aquel, es por definición desconocer a Dios, ¿no? Así como lo explica Proverbios. Entonces, evidentemente se entendería que la cruz es el medio por el cual uno alcanza un pleno conocimiento de, de Cristo. Germán al principio comentaba que nosotros tenemos o somos responsables de compartir con otros el Evangelio, ¿no? Mencionaba la cita de Elena G. de White. Y yo creo que es importante que tengamos en mente que todo esfuerzo que hagamos por traer a otros a los pies de Cristo debe pasar necesariamente por la enseñanza de la cruz. Cualquier aproximación que tengamos va a ser incompleta si no terminamos compartiendo el mensaje de la cruz, ¿verdad? A veces podemos enamorarnos de una doctrina, una enseñanza en la Biblia, por ejemplo, el sábado, que es o la segunda venida, pero si el centro de nuestra vida cristiana no está el sacrificio de Cristo en la cruz, esa es una fe que está incompleta, ¿verdad? Sí, debes de entender todo el camino, ¿no? Por así decirlo. Contestando también a la pregunta, a mí me gustaría volver a 1 Corintios 1:18. Dice, porque la palabra de la cruz es una locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros es poder de Dios. La pregunta es, Pablo quiso decir cuando afirmó que el mensaje de la cruz es necesidad para quienes se pierden. Bueno, aquí de hecho comenta la lección que, em, o sea, para creo que eran los griegos. Ujú. Para los griegos, como eran pensadores y tenían, por así decirlo, un intelecto muy elevado, cuando Pablo les empezaba a hablar sobre el mensaje de la cruz, para ellos se le hacía algo sin sentido, porque ellos siempre buscaban como en su algo más, ¿no? Como que un desarrollo más explícito que, no, Dios vino, murió por ti y expió nuestros pecados. Y se les hacía una idea tan sencilla. Y para los judíos que decían que que esperaban que el Mesías fuera un libertador, ¿no? Que fuera alguien que no debería haber sido crucificado en la cruz. Por eso lo menciona así como que era una locura para esas personas. Pero sin embargo, me gusta lo que dice aquí la lección, que a pesar de ello, el Evangelio, aún con esas dificultades, siempre puede llegar a tocar corazones. Y es a veces lo que no analizamos. A veces podemos ser pesimistas al entrar a un ambiente y de personas que, no sé, igual y son ricos o algo así. Y piensas, no, hombre, no voy a poder llegar a los corazones de estas personas porque tienen un concepto de la vida más diferente que yo y unas circunstancias totalmente diferentes. Pero cuando estás dirigido por Dios, a pesar de estar con gente como la que estuvo Pablo, judíos muy pesimistas por esta idea y griegos muy altivos de que no, esto es una idea muy sencilla, no sé, no me suena algo así. O sea, a pesar de eso, puedes llegar a impactar en la vida de alguien. No es la importancia entonces de al momento de predicar, de compartir el Evangelio, buscar el lenguaje más sencillo posible. Pablo venía de una experiencia en la cual demostró su capacidad intelectual, ¿no? Digamos, interactuar al nivel de los filósofos griegos. Sin embargo, Pablo entendió que lo más efectivo iba a ser hablar en un lenguaje sencillo, compartir conceptos sencillos, pero lo más importante, el mensaje de la cruz. Y eso creo que debería ser un motivo para aquellos que predicamos o aquellos que hemos tenido la oportunidad de compartir con alguno el mensaje, buscar siempre una forma sencilla de hacerlo. No, a veces pensamos que tenemos que elaborar más las ideas para dar a conocer o compartir con otros, pero Pablo nos demuestra que entre más sencillos seamos, si tomamos en cuenta o en el centro ponemos el mensaje de la cruz, el éxito estará garantizado. Porque al final de cuentas, la labor de la evangelización no es nuestra, tiene origen divino, ¿no? La obligación del cristiano es ir y predicar, no ir a convencer. Ya quien va a convencer va a ser el Espíritu Santo. Y aquí está la fórmula. Tú ve, predica,
sobre la cruz y el Espíritu Santo hará el resto. Correcto. Y realmente lo que me llama la atención es que, pues en ese tiempo, ellos pues se enorgullecían, ¿verdad? De su conocimiento, de su sabiduría. Y hoy en la actualidad, pues sabemos que es igual, ¿verdad? Hoy en la actualidad, pues las personas se enorgullecen de su sabiduría y no quieren saber nada de Dios. O sea, hacen mucho énfasis en la ciencia y sabemos que la ciencia revela a Dios. Entonces, pero ellos pues hacen eso, ¿no? Pero nosotros, como dice Jaciel, debemos de hablarles del amor de Dios y el mensaje de la cruz. Ya el trabajo del convencimiento es del Espíritu Santo. Y sea cual fuere la oposición a la que nosotros nos estemos enfrentando, Dios tiene personas dispuestas a aceptar la verdad. Así como va a haber personas que no quieran aceptar, nosotros pues hicimos nuestra labor, ¿verdad? Pero hay personas que sí, ahí afuera, en el mundo, hay personas que necesitan de un mensaje, necesitan conocer de Dios, porque hay personas que están sufriendo, hay personas que están pasando por situaciones difíciles. Hoy el mundo cada vez está más complicado, todo lo que vemos a nuestro alrededor, realmente necesitamos mucho más de Dios en nuestra vida. Y también pues el poder para quienes están siendo salvados. Aquí que podemos entender porque qué logro o qué logró Jesús por nosotros en la cruz. Sí, no, él logró, hay varios méritos, pero creo que se resume en reconciliación. Logró reconciliarnos con el Padre, logró eliminar esa distancia que el pecado había originado, porque al final de cuentas el pecado es esa separación. Logró comprarnos con el costo de su sangre. Y creo que hacia los que ya hemos aceptado el Evangelio y estamos en ese proceso, ¿no? de continuo crecimiento, con caídas y levantándonos, es importante no perder de vista ese mensaje. Me llama la atención cómo Pablo aborda este tema, porque quizás uno de los problemas más importantes para la iglesia primitiva era esa división que había racial, que el judío quería seguir teniendo privilegios de judío, mientras que el gentil se sentía excluido. Hubo tales problemas que incluso tuvieron que hacer concilios para debatir cuál era la enseñanza correcta, ¿no? Incluso situaciones respecto a la circuncisión, por ejemplo, donde algunos discípulos decían, es que sí es necesario, Pablo decía, no, es que no es necesario, ¿verdad? Sin embargo, Pablo utiliza a la cruz como ese agente de unión. Entonces, a los que estamos dentro de la iglesia, que también a veces enfrentamos problemas, discusiones, división dentro de la misma iglesia, recordar, sí, creo que si tuviéramos presente siempre el mensaje de la cruz sería un antídoto, ¿no? A nuestros problemas, a nuestros divisiones. Y eso es precisamente lo que nos hace la diferencia respecto a los que se encuentran afuera o que no han aceptado el mensaje de la cruz. Así es, porque los judíos pues se ensalzaban, ¿verdad? Por ser el pueblo escogido. Y un gran ejemplo que también nos recalca aquí es del buen samaritano. O sea, que ese es el mensaje para toda la humanidad. O sea, que cómo el amor de Dios se tiene que llevar a cabo de una forma de amar al prójimo y no ensalzarte como los judíos, ¿verdad? Sino de dar ese amor incondicional a las personas y es la forma que nosotros vamos a transmitir ese amor de Dios, ¿verdad? Ujú. ¿Qué logró Jesús por nosotros en la cruz? Pues el perdón de nuestros pecados, yo creo, y la justificación por la fe. Siento que eso fue lo que logró Jesús al dar a su Hijo unigénito. Hay un texto más abajo dentro de la lección. Dice que nuestra salvación tiene una fuente externa, mientras que la destrucción es autoinfligida. La salvación solo puede ser concedida como un regalo de gracia a los pecadores. Como queda claro en 1 Corintios 1:21, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoce a Dios mediante la sabiduría. Agrada a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios es quien salva a quienes creen. En este sentido, la necedad es el acto de rechazar lo que Dios ha ofrecido a la humanidad a través de la cruz de Cristo y provocar así su propia destrucción. Es como complementario.
Y la paga, también nos recalca que la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo. Y ese mensaje siempre lo debemos de tener nosotros en mente, porque sabemos que hay una esperanza, ¿verdad? Una esperanza para todo aquel que acepta ese mensaje, esa salvación, que fue la del sacrificio de Jesús, ¿verdad? Y también pues Pablo escribió que pues los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. La cruz, la idea de que Dios el Mesías fuera crucificado no era una señal que los judíos esperaban. O sea, ellos, ¿cómo? O sea, ¿cómo iba a ser eso posible? ¿Cómo iba a ser, cómo el mismo Dios iba a nacer aquí en Belén? O sea, todo eso era como que no, o sea, no pasaba ni por su mente y fue completamente rechazado, o sea, hasta la fecha. Sabemos que allá, pues Jesús simplemente fue un hombre que predicaba y ya, que daba mensajes, pero nunca lo reconocieron como el mismo Dios. Y hasta la fecha ellos siguen esperando al Mesías. O sea, imagínense después de tantísimo tiempo cuando lo tuvieron ahí. Y nosotros podemos decir, ay, es que cómo es posible que ellos no aprovecharon eso, o sea, cómo es posible. Pero nosotros como seres humanos decimos, nosotros lo conocemos ahora, lo estamos aprovechando también en nuestra vida. O sea, estamos aceptando su voluntad, sus mandatos en nuestro corazón. Eso también nosotros debemos de meditarlo, porque pues ellos lo rechazaron. Nosotros aparentemente, pues obviamente lo aceptamos, ¿verdad? El mensaje de la cruz, pero seguimos con eso, con ese mensaje. Entonces, pues durante siglos la cruz pues ha sido para los cristianos un símbolo de fe, también, ¿verdad? A los cristianos del siglo XXI pues les cuesta entender eso, ¿no? Lo que acabo de decir yo, cuán descabellada era esa idea de que pues no fue aceptado allá. Entonces, pues Pablo siempre recalca que Cristo lo envió a predicar el Evangelio. Por eso proclamaba él siempre el mensaje del Mesías crucificado. Y retoma eh, estas ideas para nosotros. Entonces, el proclamar el mensaje de la cruz hoy en la actualidad, pues es sumamente importante. Sabemos todo lo que Dios nos ha dejado en su palabra y que nosotros debemos de aceptar y proclamar a otras personas, aceptar el mensaje de la cruz. Y aparte de aceptar y creer en ese mensaje, pues llevar a cabo, creerle a Dios, o sea, creer en Dios y también creerle a Dios. Sí, me gustaría, para, como reforzando este punto, más bien ampliar otro aspecto que se refuerza en la cruz. En Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, además de otro aspecto que se demuestra en la cruz, yo lo veo como el amor de Dios. Ese amor que tuvo por nosotros fue tanto que tomó la decisión de tomar esa etiqueta de maldición, llevarla sobre sus espaldas para que nosotros no la tuviéramos. Ahí se refleja el amor. También es un símbolo en la máxima expresión, así como es la máxima expresión del amor, así también es la máxima expresión del poder, porque solo Cristo, al ser Dios, fue capaz de convertir esa maldición en bendición. Nadie más tiene el poder de hacer eso, en convertir la muerte en vida, ¿verdad? Y por último, es también un símbolo de sabiduría, porque fue así como fue establecido por Dios como el medio para la salvación, ¿no? En contraste con la necedad humana. Yo entendería entonces que el ser humano, o sea, entre menos te identifiques con la cruz, más insensato eres. Y entre más identificado te sientas con la cruz, con el mensaje y lo pongas en práctica, más te acercas hacia la sabiduría de Dios. Y pareciera entonces ser como un filtro, ¿no? Como una señal que demuestra quién sí está, quién sí confía en Dios y quién no. Y al fin de cuentas, lo magnífico es que se reduce a un símbolo, ¿no? A una cruz, el sacrificio de Cristo. Sí, la cruz revela, bueno, yo tengo aquí anotaciones, tanto la justicia de Dios al tratar con el pecado como su inmenso amor al ofrecer una salvación gratuita para todo el que cree en Él.
un Mesías crucificado era algo completamente inesperado para los judíos, como para los griegos. Me gusta la pregunta que dice, ¿qué nos dice esto acerca del hecho de que Dios no siempre actúa de acuerdo con nuestras expectativas? Porque es importante comprender este concepto, especialmente cuando las cosas no resultan como esperábamos. O sea, siento que obviamente no cabía en la mente de ellos el entender por qué pasó de esa forma, ¿no? Por qué Dios tenía que ser crucificado. Pero Dios siempre a lo largo de cada una de nuestras vidas, creo que en las situaciones que hemos pasado, siempre nos da un significado después o nos da un entendimiento después, ¿no? Como por ejemplo el estudio del gran chasco, ¿no? Que fue que pensaban que iba a venir Dios, ¿no? Pero en realidad era una transición del lugar santo al lugar santísimo, y en un estudio completo de la doctrina ya pudieron ampliar ese panorama y Dios le dio esa información, ¿verdad? Entonces, todo tiene un significado que tarde que temprano Dios siempre nos ayuda a revelárnoslo, ¿verdad? Sí, y Cristo no es solo el poder, sino que también es la sabiduría de Dios. Esto significa que a través de él Dios enfrentó y resolvió el problema del pecado, un problema que la sabiduría humana era incapaz de resolver. Entonces la sabiduría de este mundo es incapaz de hacer que las personas conozcan a Dios, o sea, por el contrario, a través de Cristo nos hacemos sabios para la salvación. Y pues aquí para ya ir aterrizando y terminando este repaso, Jaciel, Germán, ¿qué podemos terminar? O sea, ¿qué mensaje podemos decirle a aquellas personas que quizá aún no conocen de este mensaje o quieren aprender de este mensaje y entenderlo y aceptarlo en su corazón? Bueno, yo les recomendaría que primero que nada empiecen a orar para poder comprender. La verdad, la Biblia es un instrumento de Dios muy bonito para el conocimiento humano, pero a la vez sí se requiere ayuda del Espíritu Santo para comprender los pasajes, ¿no? Y todo el contexto. Por eso existen las especiales de teología, ¿no? Pero obviamente uno con ayuda de Dios puede hacer esto. Y yo creo que la enseñanza más grande de esta lección es tener la mirada fija en Dios. Y creo que la exhortación de hacer lo mismo que Pablo, predicar de una manera sencilla, concisa, y que no nos dé pena tratar de hablarlo a todo el mundo, porque esto es un mensaje que, quieras que no, va a llegar a impactar al menos a una persona. Amén. Sí, la naturaleza humana tiene la tendencia a separarse de Dios. Por eso cuando Adán y Eva pecaron, la respuesta inmediata fue irse a esconder, ¿no? Lo primero que Dios hace es ir a buscarlos y decirle, ¿dónde estás tú? Entonces entender que el Evangelio comienza con un llamado de Dios. Humanamente es imposible acercarse a Dios. Es Dios quien busca al ser humano. Entonces, por nuestra parte se requiere esa humildad para reconocer nuestra necesidad, ¿verdad? Y estar dispuestos a cambiar y hacer a un lado aquello que nos separa del mensaje de la cruz. Que nos separa, porque la intención y esta finalidad es regresar y conectarnos con nuestro Creador. Necesitamos aferrarnos de Cristo y no soltarlo hasta verificar que el poder de su gracia transformadora se manifieste en nosotros. Debemos tener fe en Cristo si queremos reflejar el carácter divino, y sobre todo si queremos llegar al cielo y verlo, o sea, cara a cara, vivir para siempre. Entonces, terminamos con este mensaje, amigos, y pues busquemos a Dios, busquemos de Él a través de su palabra y meditemos en esto. Nos vemos en el próximo repaso aquí en el conversatorio. Gracias.